Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA y hoy día volvemos con un nuevo video de la serie del Top 10 y en esta ocasión les traigo el Top 10 de los mejores strikers de la historia de la UFC y créanme que vamos a ver algunos nombres que ustedes no se esperaban. Antes de iniciar, recuerden, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, dejen like, compartan y sobre todo comenten porque a mí me encanta muchísimo debatir con ustedes. Dicho esto, comenzamos. Número 10. Chuck Liddell. Cuando hablas de UFC, tienes que hablar de aquellos peleadores que transformaron la organización, que la llevaron de ser un pequeño torneo a convertirse en una de las marcas más importantes del mundo del combate, si no la más importante. Y uno de los nombres que fue parte de esa transición es Chuck Liddell. Liddell nació el 17 de diciembre de 1969 en Santa Bárbara, California, y desde niño mostró interés por las artes marciales. Él empezó de hecho entrenando karate a los 12 años y más tarde se destacó como luchador en la Universidad Politécnica Estatal de California, donde también empezó su interés por el kickboxing. Su habilidad como striker, sin embargo, finalmente se pulió en el gimnasio de Pitt, bajo la guía del conocido entrenador John Hackleman. Este era un entrenador que combinaba el karate tradicional con boxeo. No de casualidad es que mucho se hablaba de Liddell y su background de karate, pero casi todas sus victorias, si no todas sus victorias por KO, se daban gracias a golpes de boxeo. Y es que Chuck desarrolló un estilo único, combinaba la experiencia que ya les había mencionado en karate con una excelente defensa de derribos. Liddell no era un peleador que te buscaba el takedown, más bien todos lo querían llevar al piso a él, si no pregúntenle a Randy Couture, pero logró de una manera excepcional siempre defenderse de los derribos por su excelente sprawl y sobre todo porque para poder llegar a sus piernas había que pasar por la zona de fuego donde estaban sus golpes, y esto siempre le permitía mantener la pelea de pie y buscar el knockout gracias a su mano derecha. Por muchos años esa mano derecha fue una de las más temidas de la organización y por supuesto la mano más temida de la división de peso semipesado. Liddell debuta en la UFC en 1998, tiene una ráfaga de victorias increíbles y se termina convirtiendo en campeón de las 205 libras al derrotar a Randy Couture vía KO. Otra rivalidad importante que tuvo fue con Tito Ortiz, quien era su amigo y que por mucho tiempo se decía, él mismo declaró incluso que no iba a pelear por el título mientras Ortiz sea campeón, pero finalmente negocios son negocios. Liddell retó a Tito Ortiz, muy a pesar del peleador de Huntington Beach, y lo noqueó. Estas rivalidades de Chuck Liddell con Randy Couture, con Tito Ortiz, fueron pieza clave para llevar a la UFC de una audiencia de Estados Unidos a ser una empresa que se veía en todo el mundo. Número 9. Junior Cigano dos Santos. Junior dos Santos nació el 30 de enero de 1984 en Caçador, Brasil. Nació en un entorno humilde y de hecho desde joven siempre trabajó en un montón de cosas para poder ayudar a su familia. Fue hasta los 21 años que comenzó a entrenar, imaginen ustedes, jiu-jitsu brasileño, bajo la tutela de Yuri Calton. Sin embargo, él encuentra el amor por el striking cuando se une a la academia Team Nogueira, que obviamente fue fundada por dos de las leyendas más importantes de las artes marciales mixtas, Antonio Rodrigo y Antonio Rogério Nogueira, Big Knock y Little Knock. Ahí dos Santos perfeccionó sus habilidades de boxeo, que era lo que finalmente se convertiría en su principal arma y que lo llevaría a ser campeón de la UFC, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. ¿Cuál era el estilo de Junior? Junior era un striker que combinaba velocidad, precisión y poder. Realmente por muchos años en la división de peso pesado fue el peleador con los golpes más rápidos y yo te diría debe ser uno de los peleadores con los golpes más rápidos de la historia. Su jab y su uppercut eran especialmente devastadores, pero sobre todo el arma de Junior dos Santos era ese recto de derecha que encontró innumerables quijadas en su trayectoria. Junior dos Santos, así como Chuck Liddell, basaba mucho de su juego en poder evitar los takedowns, pero mientras que Chuck tenía un poco de conocimiento de lucha y hacía bastante sprawl, dos Santos aparte de sprawl era como un gato. Joe Rogan dijo esto muchas veces, cada vez que a dos Santos le agarraban los tobillos como en aquellas peleas con Caín Velázquez, incluso a pesar de las palizas que se llevó en la segunda y en la tercera, dos Santos defendió innumerables takedowns y era muy difícil llevarlo al piso y si lo llevabas era muy difícil controlar. Esto es lo que le permitía normalmente terminar de pie e imponer su superioridad en el striking y específicamente en el boxeo. ¿Cómo es que llega Junior a la UFC? Después de una racha de victorias impresionantes en Brasil, dos Santos debuta en el 2008. Lo llamaron con poca anticipación y le ponen delante a Fabricio Werdum. Fabricio Werdum en ese entonces tenía una rivalidad muy importante con uno de sus mentores, Big Knock, el Nogueira mayor. Y Werdum ya
ya se había dado el gusto de ganarle a Nogueira y se decía que Dos Santos iba a ser otra víctima más del equipo en favor de Werdum, pero nada que ver. Junior entró con una velocidad impresionante, de hecho fue uno de los primeros pesos pesados que iba con tan poco peso, 220, 230 libras, y de un uppercut de derecha conectó la quijada de Werdum y Werdum cae de rodillas, quijada al pecho y frente al piso. Un knockout impresionante que marcó el inicio de una de las carreras más brillantes de pesos pesados brasileños en la organización. Su rivalidad más importante, por supuesto, fue contra Caín Velázquez, a quien le quitó el título vía knockout, pero con quien luego sucumbió en 2 peleas que marcaron su carrera. Número 8. Joanna Jędrzejczyk. Esta es la primera mujer de la lista, Joanna Jędrzejczyk, que nació el 18 de agosto de 1987 en Olsztyn, Polonia. Quizás no esté pronunciando bien el nombre de la ciudad. Ella empezó a entrenar Muay Thai muy temprano y rápidamente llegó a un nivel tal que le permitió competir en los mundiales y finalmente volverse campeona de esta disciplina. El estilo de Joanna era básicamente presión constante, combinaciones rápidas y una precisión exquisita. No por nada se le considera una de las mejores strikers femeninas de la historia de la UFC, sino la mejor striker femenina de la historia de la UFC. No cargaba poder de knockout, pero con su velocidad y su agresividad barrió de cuantas contendientes se le pusieron por delante hasta que se topó con Rose Namajunas. Y Jędrzejczyk se convierte en campeona de la UFC en el 2015, cuando derrota a Carla Esparza gracias a su clinch de Muay Thai, que era una de sus armas principales considerando el background que tenía de ser campeona mundial de esta división. Arrasó con peleadoras del calibre de Jessica Andrade, Claudia Gadelha, entre otros. De hecho, a Claudia Gadelha le hizo una de las amenazas más fuertes que yo he visto cuando le dijo en el reality de Ultimate Fighter: te voy a matar y lo voy a disfrutar. Es, creo, la peleadora femenina más agresiva que nosotros hemos visto en el micrófono. También podemos ver aquella vez cuando en el contexto de pandemia hizo el face to face contra Zhang Weili con una máscara de gas. Ha sido una mujer que nos dio unos espectáculos increíbles. Termina perdiendo el título contra Rose Namajunas en una pelea donde cae noqueada y medio que tapea a golpes, y luego en una decisión bastante pareja, pero que finalmente terminó favoreciendo a Thug Rose. Joanna pelea por última vez por el título contra Zhang Weili. De hecho, nos da 2 peleas impresionantes. La primera, una de las mejores peleas de la historia, no de la historia femenina, sino de la organización. Mejores peleas de la historia de la UFC, Zhang Weili contra Joanna 1, y luego cae derrotada vía golpe giratorio y termina retirándose de la división. Pero Joanna es una striker de élite y no por nada es una Hall of Famer hoy en día. Número 7. Stephen Wonderboy Thompson. Stephen Thompson nació el 11 de febrero de 1983 en Simpsonville, Carolina del Sur. Creció entrenando karate bajo la tutela de su padre, que era dueño de una escuela de artes marciales. También tuvo una exitosa carrera en kickboxing, donde de hecho Wonderboy permanece invicto. Wonderboy llegó a tener un récord de 58-0, siendo campeón en múltiples torneos nacionales e internacionales. Y obviamente fue campeón nacional de kickboxing en Estados Unidos. Thompson tiene un estilo de karate de puntos que transicionó muy bien a la MMA. Así como Joanna, Wonderboy no se caracterizaba por tener mucho poder de knockout, a pesar que tiene finalizaciones impresionantes como contra Johnny Hendricks. Pero lo que le hizo la diferencia fue la velocidad, el tocarte con golpes, lastimarte y retroceder, ser muy difícil de agarrar y siempre encontrar el espacio para él conectar sus propios golpes, sean rectos, de derecha o de izquierda, patadas giratorias, patadas al cuerpo. Todo el arsenal de golpes Wonderboy te lo podía dar. Si bien nunca llegó a convertirse en un campeón de la organización, Wonderboy sí llegó a pelear por el título de las 170 libras, la categoría de peso welter. Nos regaló una de las mejores peleas del año cuando pierde contra Tyron Woodley en una pelea donde demostró el corazón de campeón que tenía, y también nos regaló una de las peores peleas del año en su segundo enfrentamiento a Woodley, donde creo que se pegaron tanto en la primera que decidieron no hacerse nada. Pero igual, Wonderboy Thompson hasta hoy en día es considerado uno de los mejores strikers de la UFC y probablemente el mejor, si no el segundo mejor striker en actividad hoy en día. Número 6. Alistair Overeem. Este es probablemente el peleador más grande y pesado que vamos a tener en este ranking. Y es que Overeem, para todos los que lo conocen, es una máquina. Nació el 17 de mayo de 1980 en Hounslow, Inglaterra, pero creció en los Países Bajos. Overeem de hecho empieza a practicar judo y luego transiciona a kickboxing, entrenando en la academia Golden Glory, un gimnasio que es famosísimo por producir campeones de la K1. Overeem tiene un estilo de pelea que se conoce por su striking brutal, sus rodillas en el clinch y
cómo él aprovecha su tamaño y su fuerza para imponerse físicamente a sus rivales. También tenía una guillotina excepcional que le permitió llevarse importantes triunfos, sobre todo en Pride, pero es el striking lo que lo hace lo más famoso en la UFC y de hecho en el mundo de las artes marciales mixtas. Overeem es uno de los peleadores más exitosos fuera de la UFC, ya que ha logrado títulos en diversas organizaciones. En Pride, por ejemplo, no logró un título, pero fue uno de los mejores pesos pesados del mundo. En Strikeforce se convirtió en campeón mundial en el 2007 cuando derrotó a Paul Wentelo. En K1 World Grand Prix, Overeem hizo historia cuando ganó este torneo y fue el primer campeón de K1 que también era campeón de manera simultánea en MMA, es decir, en Strikeforce. Y en Dream también fue campeón de peso pesado. Dream es una promoción japonesa. Overeem fuera de la UFC hizo todo y en la UFC no logró ser campeón. Se encontró ante una pared llamada Stipe Miocic que terminaría convirtiéndose en el mejor peso pesado de la historia, pero tuvo victorias impresionantes, como aquella victoria brutal ante Brock Lesnar cuando le ganó atacándole el cuerpo con unas rodillas brutales, patadas al tronco brutales ante un Lesnar que sucumbió, si no me equivoco, en el primer round. Overeem, lamentablemente para él, también nos ha regalado los knockouts en su contra más impresionantes que hemos visto, como cuando cae derrotado por Jairzinho Rozenstruik y por supuesto cuando Ngannou casi le saca la cabeza de un upper. Pero fuera de esto, y considerando que Overeem en ese momento ya era un peleador mayor, ya había pasado por una transición importante del manejo de sustancias, ya no estaba en su prime. Cuando Overeem estuvo en su prime, fue un arma letal. Número 5. Valentina Shevchenko. Valentina nació el 7 de marzo de 1988 en Bishkek, Kirguistán, pero ya todos sabemos que también es peruana. Ha vivido muchos años en Perú y le tiene un amor a nuestro país increíble. Ella comenzó a entrenar taekwondo a los 5 años y más tarde se especializó en muay thai y kickboxing, donde acumuló múltiples campeonatos mundiales. En esa trayectoria se ha enfrentado a las mejores peleadoras del mundo, incluida una que está en este ranking, la polaca Joanna Jędrzejczyk. Valentina ha sido campeona mundial de muay thai en 7 ocasiones y no por nada se la considera una de las mejores strikers de la UFC. Probablemente junto con Joanna son las que se llevan ese reconocimiento. Hoy en día entrena en Tiger Muay Thai, el gimnasio de Muay Thai más famoso del mundo, donde van peleadores del calibre de Peter Yan y también todos los peleadores y hasta turistas que quieren, obviamente si les permiten entrar a una clase, que quieren aprender cómo es que se da el Muay Thai tradicional. No por nada Valentina hoy en día es una peleadora muy completa. No se caracteriza por atacar mucho, pero cuando ataca hace daño. Y es que Shevchenko es conocida por su precisión y su control total del octágono. No les voy a hablar ahorita de la capacidad que tiene para luchar, pero le voy a hablar de los strikes que puede conectar. Te puede dar patadas giratorias, patadas a la cabeza. Hay un knockout brutal de Valentina que ni me quiero acordar ahorita. Te da golpes e incluso ante la mejor mujer de la historia de las artes marciales mixtas como fue Amanda Nunes, yo diría que tiene una victoria, a pesar que la UFC y bueno, debo decir los jueces no se la dieron. Shevchenko ha hecho gala de su velocidad, su precisión y su capacidad de contraataque aplicando la velocidad del taekwondo y la destructividad del muay thai. Shevchenko debutó en la UFC en el 2015. Primero estuvo en la categoría de peso gallo, donde justamente tuvo este enfrentamiento contra Amanda Nunes, pero luego pasó a la división mosca y la hizo su hogar. Ahí ganó el título cuando derrotó a Joanna Jędrzejczyk, que por primera vez competía en esa categoría por un título vacante, y luego ha hilado innumerables victorias, la última este año contra Alexa Grasso. Número 4. Israel Adesanya. Israel Adesanya nació el 22 de julio de 1989 en Lagos, Nigeria, pero a los 10 años su familia emigró a Nueva Zelanda. Adesanya es el único peleador de esta lista que acumula más de 100 peleas como profesional entre todas las disciplinas de combate en las que ha participado. Es un récord impresionante. Hoy en día entrena en City Kickboxing bajo la dirección de Eugene Barman, donde perfeccionó su estilo e implementó cosas que simplemente sirvieron para perfeccionar en la MMA el juego de kickboxing que ya tenía. Adesanya es un maestro del control de la distancia. Ya sabemos que ha sido uno de los peleadores más reconocidos y campeones más reconocidos en la división de las 185 libras. Se caracteriza por hacer un montón de fintas para empezar a leer al rival, entender por dónde se va a mover y a partir de ahí dejarlo que ataque y contragolpear. Su movimiento de pies y su capacidad para leer al oponente lo hacen extremadamente difícil de derrotar y sobre todo de conectarle. Muy pocos peleadores han logrado siquiera conectar de lleno a Adesanya. No por nada fue campeón por tantos años de la división de peso medio. Debutó en la UFC en el 2018 con una victoria por TKO sobre Rob Wilkinson y rápidamente ascendió hasta finalmente pelear por el campeonato interino en una pelea contra Kelvin Gastelum.
Esta fue una pelea brutal, donde en un momento estuvo cerca de perderla, pero finalmente se recuperó y le dio una pateadura a Gastelum en el cuarto y sobre todo en el quinto round. Y es ahí donde suelta su famosa frase "I'm prepared to die", estoy listo para morir. Adesanya finalmente en el 2019 se hace del campeonato indiscutido de la UFC al derrotar vía knockout a Robert Whittaker en el segundo round, y de ahí hila una racha de victorias impresionante. Tiene nombres como Joel Romero, Paulo Costa, el mismo Alex Poatan Pereira, entre otros. Y yo sé, hay algunas peleas y algunas decisiones que han sido controversiales, por ejemplo, aquella contra Joel Romero o su segundo enfrentamiento contra Robert Whittaker, pero finalmente los resultados son los que son, y si algo no se le puede negar a Adesanya es que es un striker excepcional. Número 3. José Aldo. José Aldo, o también conocido como José Aldo Jr., nació el 9 de septiembre de 1986 en Manaus, Brasil. Desde niño mostró interés por las artes marciales y comenzó practicando, agárrense, capoeira en su juventud. Sin embargo, su verdadero desarrollo llegó cuando se mudó a Río de Janeiro para entrenar en la Academia Nova União, bajo la tutela de André Pederneiras, aquel que lo ayudó a perfeccionar su brutal low kick. Aldo justamente era conocido por estas devastadoras patadas que destruían las piernas y la base de sus oponentes. Su defensa de derribo, donde ni siquiera necesitaba esprolear, simplemente timeaba tan bien y tenía tan buena lucha defensiva que nadie lo podía llevar al piso. Y su agresividad. Aldo, gracias a la defensa de derribo, así como otros en este ranking, mantenía la pelea de pie y a partir de ahí presionaba, sobre todo en los primeros 3 rounds, para luego gestionar el cuarto y el quinto si es que no había logrado finalizar a sus oponentes. Su velocidad, su precisión y su poder lo convirtieron en un striker letal. Aldo alcanza la fama de hecho en WEC, donde gana el campeonato peso pluma cuando le gana a Mike Brown, y tiene una de las peleas más recordadas de la organización, cuando destruye, prácticamente elimina las piernas de Uriah Faber. Hay videos y fotos impresionantes que ya ustedes podrán buscar si es que no sale una en este video, pero Aldo hizo famosas sus leg kicks en esa pelea. Faber no pudo caminar ni con la pierna derecha ni con la pierna izquierda. Cuando la UFC compra WEC, Aldo se convierte en el primer campeón peso pluma de la organización y tuvo una racha de victorias impresionante hasta que se encuentra con Conor McGregor, el irlandés que lo fastidió por meses. Logró noquear a Aldo en menos de 20 segundos en el primer round de su enfrentamiento, pero McGregor no por nada nunca quiso tener la revancha contra José Aldo, porque sabía que estaba ante un striker que probablemente le hubiera ganado una segunda pelea. Hoy en día un José Aldo lejos de su prime aún es un contendiente importante en la división de peso gallo. Dejó la división de peso pluma también luego de recuperar el título que dejó McGregor al ganarle a Frankie Edgar, pero siendo derrotado por Max Holloway. Y en esta división de peso gallo ha tenido triunfos importantes, también ha tenido algunas derrotas, pero valgan verdades, no es un Aldo en su prime. El Aldo brutal, ese que vimos entre el 2011 y el 2015, es y será por siempre uno de los peleadores más atemorizantes de la organización. Número 2. Alex Poatan Pereira. Si hablamos de logros en cuanto a lo deportivo se refiere, probablemente no hay nadie en este ranking que tenga la carrera de Poatan. Pereira alcanzó la cima del kickboxing mundial en Glory, cuando se hizo en múltiple campeón de la división, siendo la primera persona en ganar peso medio y peso semipesado. En Glory tiene victorias entre otras personas ante Israel Adesanya, a quien le ganó en 2 oportunidades, una por KO y una por decisión. Luego, en la UFC, Pereira también es doble campeón, es ex campeón de peso medio en un título que también le quita a Israel Adesanya y que, como mencioné antes, termina perdiendo ante el nigeriano. Y en la categoría de semipesados en este momento está en una racha impresionante. Le ha ganado 2 veces a Jiri Prochazka, una vez a Jamal Hill y en su última pelea ha aniquilado a Khalil Rountree. Es posiblemente, no solo de esta lista, sino en general, el peleador con más galardones en diferentes organizaciones en la historia de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate. Y sí, no es broma. Poatan nace el 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, Brasil. Creció en una familia humilde y trabajó desde joven en una gasolinera. Comenzó a entrenar Muay Thai para salir de una vida problemática marcada por el alcoholismo. Su talento natural lo llevó rápidamente a destacar en competiciones locales y eventualmente en convertirse campeón mundial de kickboxing en la prestigiosa organización que les había comentado, Glory Kickboxing. Su apodo Poatan significa mano de piedra, así que probablemente ya sabes cuál es su virtud, que es el poder de knockout. Pereira carga poder en sus 4 extremidades, pierna derecha, pierna izquierda, mano derecha, pero sobre todo en la mano izquierda y en ese
famoso gancho izquierda es donde ha yacido el éxito de su carrera. Hay incontables videos de los knockouts de Pereira, sea en la organización que haya peleado, conectando el gancho de izquierda. Más recientemente en la UFC pueden ver su primera pelea contra Israel Adesanya, su última pelea contra Jiří Procházka o su triunfo en el UFC 300, el evento más importante de la historia de la organización, en la pelea principal de ese evento entre Jamal Hill. Pereira es un striker de élite, tiene una gran virtud que es que sus golpes no se ven, y no es que sus brazos o sus piernas sean invisibles, sino que lanza los golpes con tan poco movimiento del cuerpo que es muy difícil para sus rivales anticiparse. El mismo Israel Adesanya dijo que no puede leer a Pereira, por eso es que es el único que lo ha logrado conectar de tal manera, hasta que llegó Sean Strickland. Yo lo sé. Pereira llega a la UFC de hecho en el 2021, tiene una carrera ascendente y es la rivalidad contra Adesanya la que le permite tener la oportunidad. Como ya saben, gana el título, lo pierde y luego se convierte en el vigente campeón de las 205 libras de la organización. Poatan está número 2 solo porque el primero es un striker ya admirable no solo en cuanto a resultados sino a cuanto a estilo. Pero si Poatan sigue hilando las victorias que está hilando y si logra competir y llevarse el título del peso pesado, indiscutiblemente tendría que tener el número 1 de este ranking. Y antes de hablar del número 1, es importante dar algunas menciones honrosas. Por ejemplo, Bas Rutten, el holandés que prácticamente patentó lo que eran los golpes al hígado. Campeón en Pancrase, mezcló el striking con un grappling que él mismo se enseñó y destruyó incontantes oponentes golpeando el hígado y a muchos de ellos lastimándolos hasta que tuvieron que ser llevados al hospital. Mauricio Shogun Rua es otro, famoso por su estilo agresivo de Muay Thai. Fue campeón de las 205 libras de la UFC cuando derrotó a Lyoto Machida. Y es otro de este ranking que salió del gimnasio de José Aldo, el Chute Box, gimnasio caracterizado por su actividad. Anthony Pettis, Anthony Showtime Pettis, conocido por su estilo de taekwondo, sus patadas espectaculares y velocísimas. Fue campeón de las 155 libras, tiene victorias impresionantes como contra Cowboy Cerrone y antes de llegar al UFC dejó una de las patadas y golpes y movimientos más impresionantes de la historia de las artes marciales mixtas cuando conectó su recordado Showtime Kick ante Benson Henderson. Mark Hunt, el ex kickboxer neozelandés, no era muy rápido, no era muy hábil, pero tenía un poder de KO y una quijada impresionante. Hunt fue quien patentó los walkout KOs, que es cuando te pegaba, caías al piso y antes de que el árbitro finalice se iba caminando porque ya sabía que la pelea estaba acabada. Y ahora sí, habiendo hecho estas menciones honrosas, vamos al número 1 del ranking. Anderson Silva. Anderson Silva es mi peleador favorito. Nació el 14 de abril en 1975 en Sao Paulo, Brasil. Creció en un entorno humilde en Curitiba, donde desarrolló un interés temprano por las artes marciales. Comenzó su formación a los 12 años en Jiu-Jitsu, otro brasilero más que empieza formándose en Jiu-Jitsu brasileño. Pero su pasión por el striking lo llevó a enfocarse en el Muay Thai en la legendaria academia Chute Box, por su enfoque agresivo y explosivo en el ring. Silva es conocido por su striking fluido, basado en la precisión, el control de la distancia y su capacidad para lanzar ataques desde ángulos impredecibles. Y tiene una característica que no es muy clásica del chute box. Mientras que los otros peleadores de este ranking que hemos mencionado son peleadores que van para adelante, están dispuestos a recibir por conectar y tienen poca sapiencia defensiva, Silva se caracterizó por las esquivas. Incontables peleas Anderson Silva bajaba las manos, esquivaba los golpes del rival y luego empezaba a contraatacar. Incluso, él mismo ponía su espalda contra la jaula para ayudar a sus rivales y les pedía que vengan a atacarlos. Es un dominio en el octágono impresionante y en el clinch era devastador. Tenía los codazos, la defensa de derribo desde clinch, pero sobre todo los rodillazos que hicieron historia de su carrera. Si no, pregúntenle a Chris Leben y a Rich Franklin. Anderson Silva firma con la UFC en el 2006 y debota con una espectacular victoria justamente contra Chris Leben en solo 49 segundos, después de hacerlo basura en el clinch. Luego pelea contra Rich Franklin, a quien también lo termina demoliendo en el clinch de Muay Thai. Silva defiende su título contra Franklin y Franklin había aprendido a manejar un poco más, pero no pudo con el clinch de Muay Thai de Anderson Silva y terminó nuevamente con la nariz rota, la cara desfigurada y con una derrota ante el brasilero. Silva tiene récords impresionantes, ni siquiera los quiero enumerar en este video, porque fuera de los récords y fuera de que al final tuvo una debacle bastante triste en la UFC, teniendo derrotas
que creo que eran innecesarias ante peleadores como Michael Bisping, Israel Adesanya, Uriah Hall, entre otros. Lo que caracterizó a Silva fue el espectáculo, ya que la capacidad para esquivar, la precisión, la mortalidad de sus ataques es algo sin precedentes. Algunos peleadores de esta lista han querido emularlo, como Israel Adesanya, que dijo en más de una oportunidad: esta pelea yo la voy a hacer al estilo de Anderson Silva, pero no se puede. Y es que Anderson de Spider Silva a él solo hay uno, y por eso es el número 1 de este ranking. Eso es todo por este video, les agradezco, recuerden, comenten, dejen su like, comparten y nos vemos. Chao, chao.